Ignacio, Débora, Luis, José María, Paloma, David, Javier, Carlos, Marta, Jesús, Jacobo, Miguel María, Pablo, Antonio María y Carmen Elisa. Acabo de nombrar uno por uno los 15 hijos de Paloma y de Luis Ángel, un matrimonio que lleva casado 41 años y que son además abuelos de 28 nietos y en una buena esperanza de que en este 2026 va a haber 4 más. Paloma, Luis Ángel, bienvenidos a Eclesias Domingo. Muchas gracias. Qué manera de celebrar el Día de la Madre con una madre de 15 hijos, en una España además donde vamos rompiendo el récord para abajo de falta de natalidad. Llama la atención que haya aún familias de más de 2, 3, no digamos ya de llegar a 15. Palma, ¿tú te sientes una madre especial? No, no me siento especial. Quiero decir que yo me siento agradecida, ¿no? por haber podido hacer esta obra de tener los hijos que en este caso Dios me ha dado, porque así lo pienso yo. Luis Ángel, estamos celebrando el Día de la Madre con tu mujer, con Paloma, y también contigo, porque eres una parte también imprescindible de la maternidad. Sin varón no hay hijos, y por tanto yo no sé si tú también te sientes también partícipe de días como este. Hombre, claro, yo me siento súper agradecido primero al Señor por, como ha dicho Paloma, por haberse fijado en nosotros para llevar adelante esta obra, y a Paloma, porque ha entrado en esta historia con una alegría y con un vigor y con una fuerza que no viene de ella, sino que ha sido asistida por... Bueno, ella os lo contará. Con Paloma y con Luis Ángel, padre de 15 hijos, empezaba nombrando a vuestros hijos. Si hubiese seguido con los nietos, Paloma, ya se nos hubiese acabado el programa. ¿Te sabes el nombre de todos? ¿Los nietos? Claro. Hasta la fecha de nacimiento. Hasta la fecha de nacimiento, madre. Claro. Que, como decíamos, estábamos celebrando el Día de la Madre contigo. Una madre especial, son todas las que han tenido un hijo, pero en tu caso has tenido 15. Decía tu marido que tú te has sentido asistida por el Señor, o instrumento del Señor para una obra maravillosa. ¿Tú te sientes que sin el Señor, sin tu fe, no hubieses llegado a esto? Yo nunca me planteé, cuando nos casamos hace 41 años, tener X hijos, ¿no? Nos casamos un poco pensando que el Señor iba a actuar en nuestro matrimonio y que todo lo que nos iba a suceder iba a ser bueno para nosotros. Y en el tema de la maternidad, pues yo me fié del Señor y he tenido 18 embarazos, porque 3 no han llegado a término. Y bueno, pues tengo estos 15 hijos que son un don del Señor y que, bueno, pues yo los he recibido bien. Y bueno, pues es verdad que yo ante la maternidad siempre me dirijo mucho a la Virgen María, que es la madre por excelencia. Esa sí que es especial. Es la madre por excelencia y a mí me ha ayudado muchísimo la Virgen María en todo este recorrido. Sobre todo la Anunciación, cuando el ángel Gabriel se le presenta a la Virgen y le dice alégrate. Y yo veo como a mí en cada embarazo se me ha dicho alégrate, no temas. No hay nada imposible para el Señor. Porque claro, para mí muchas veces los hijos, yo decía, uff, no sé si voy a poder con este, no sé si voy a poder. Y he podido. Luis Ángel, en tu caso, ¿cómo has ido ir recibiendo una por una, hasta 18 veces, como ha dicho tu mujer, la noticia de los embarazos? ¿No había un momento en el que ella decías, Vamos a ver, o sea, esto ya... Yo siempre digo que para nosotros fue o para mí concretamente, fue un problema el tercero. El tercero fue un problema que no sabía cómo actuar, porque se llevaban muy poco tiempo los 2 mayores y vino el tercero, y entonces yo decía, pero si Paloma tiene uno en brazos y yo tengo a otro, ¿qué hacemos con este pobre que nace? Y era el tercero, y eso para mí era una montaña, o sea, es un subir el Everest. Decía, qué complicación más grande. Pero poco a poco, a lo largo de la historia, el Señor nos fue enseñando y fuimos comprendiendo yo fui entendiendo. Entonces, para mí, concretamente,
siempre me ha ayudado esto que comentaba Paloma. Alégrate, no temas, nada imposible para Dios. Esto a mí me lo ha transmitido Paloma, porque yo muchas veces decía, ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿Y el piso? ¿Y cómo vamos a salir? ¿Y cómo vamos a conseguir? Bueno, alégrate, me decía Paloma, alégrate, Luis Ángel, no temas, nada imposible para Dios. Y esta es la madre. Y a mí me ha ayudado muchísimo esto. Y he entrado en esta historia también apoyado por los sacramentos, apoyado por la palabra de Dios, apoyado por la penitencia, la Eucaristía. Tantas veces a mí hemos encontrado consuelo en tanto sin sentido, ¿no? O esas preguntas que nos hacíamos. En cualquier caso, sí hemos visto que esto ha salido adelante, gracias a Dios. Sin duda, el que una familia de 15 salga adelante se basa en que haya un padre y una madre, una familia fuerte, así que me gustaría también hablar de vosotros, de vuestro matrimonio. Yo no sé, Paloma, cómo os conocisteis. Hace ya 40 años que estáis casados. Yo supongo que también te acordarás del primer día que le conociste o el primer día que dijiste, este va a ser mi marido. Bueno, nos conocimos en la parroquia, realmente, ¿no? Yo era, bueno, soy más joven que él, claro, era bastante más joven que él. Y bueno, pues yo no me fijé en él porque tampoco era la persona a lo mejor que yo tenía en mi cabeza, pero me atrajo su manera de cantar, me atrajo su voz. Y bueno, y llegó un momento en que vi que ese era el hombre que el Señor había elegido para mí. Y bueno, pues tuvimos un noviazgo de 2 años y nos casamos rápidamente. Yo sí me acuerdo perfectamente del día. O sea, porque era la más guapa de la parroquia. ¿Entiendes? Yo había, bueno, pues me fijé en ella, siendo ella muy jovencita. Ella era la hija del responsable de mi comunidad. Nosotros pertenecemos a una comunidad no catecumenal y el responsable de mi comunidad, José Antonio Marieli, pues ella era la tercera de sus hijas. Y entonces me la presentó y bueno, pues ya la conocí y yo ya me fijé en ella y al cabo de 2 años, o 2 o 3 años empezamos a salir. Sí, pues sí me acuerdo de aquel día y también recuerdo cómo desde el primer momento pues hemos intentado pues eso, llevar adelante con la ayuda del Señor pues un matrimonio apoyado en la vida eclesial. Paloma, en vuestra familia y en vuestro matrimonio, evidentemente el carisma del camino neocatecumenal ha sido fundamental, os define prácticamente, pero yo no sé en este caso cómo os ha definido, es decir, cómo os ha ayudado a ser la gran familia que sois. Bueno, venimos los dos de familias numerosas, nosotros somos 9 hermanos y bueno, pues para mis padres, ellos se encontraron con el camino a través de unos anuncios que se hicieron en la parroquia y bueno, pues vieron que esto era bueno para los hijos. En aquel entonces ellos solo tenían 6 hijos y luego tuvieron 3 más. Y entonces a nosotros los hijos, cada vez que llegábamos a la edad un poco establecida, pues porque te enterabas, porque es un camino de adultos, pues nos invitaban a hacer esas catequesis, ¿no? Que son unas catequesis donde vas recibiendo unas catequesis que al final luego te das cuenta que no es muy diferente a tu vida, ¿no? Que se hacen carne en tu vida. Y entonces, bueno, pues a mí me tocó, yo soy la tercera de los 9, cuando a mí me tocó, yo no quise hacerlas. Yo era rebelde y dije, mira papá, yo lo siento, pero no las voy a hacer. Y me dijo, bueno, vale, pues el pobrecito esperó otro año. Ya le tocaba también a mi hermano, que también se rebeló y dijo, no, yo tampoco las voy a hacer. Y al cabo de esos 3 años ya mi padre dijo, mira, este año lo tenéis que hacer y punto. Y en esa rebeldía y obediencia al mismo tiempo, pues las hicimos. Y bueno, pues para mí fue un descubrimiento del camino, porque yo que he sido tan rebelde para entrar en él, pues el Señor ha hablado a través de las celebraciones de la comunidad
y ha podido hacer esta obra en mí, la verdad, y estoy muy agradecida. Estoy muy agradecida a... Preguntabas cómo lo ha hecho este acompañamiento, pues a través de la iniciación cristiana, una profundización en la fe a través de la palabra, escucha la palabra, de la celebración de los sacramentos y de la vida en comunidad. Esto ha sido la base de nuestro apoyo, de nuestro acompañamiento. Si hay un aspecto fundamental que hemos recibido nosotros, que hemos planteado a nuestros hijos y que nuestros hijos están llevando adelante, gracias a Dios, con sus hijos, que es el traspaso de la fe a los hijos. Esto ha sido para nosotros fundamental. La mayor herencia que nos han dejado nuestros padres ha sido la fe. El que nos hayan hablado, el que nos hayan mostrado que no somos, que estamos por aquí de paso, que nuestra vida tiene un fin, que es el cielo. Y ese traspaso de la fe se fundamenta, lo ha realizado a través de la iniciación cristiana, con la celebración de los domingos familiar, de la oración en casa con los chicos. Precisamente sobre eso te iba a preguntar, Paloma, porque ese acudir a los sacramentos, a la palabra de Dios, esa iniciación cristiana, en casa lo habéis llevado también, o lo habéis intentado llevar a rajatabla, o al menos a que vuestros hijos o que la familia también sea un núcleo de oración y de encuentro con el Señor. Sí, para nosotros, por ejemplo, los domingos se rezan laudes todos los domingos y bueno, pues la verdad que es algo que mis hijos tienen claro, o sea, yo llamo a las 12 o a la 1 a rezar y todos bajan. Al que le apetezca y al que no le apetezca, todos bajan por ley, ¿no? Al que está en crisis también baja. Yo nunca he obligado a nadie a bajar, pero saben que tienen que bajar y así lo han hecho también, por lo menos mis padres, también rezábamos los domingos. O sea que es verdad que para nosotros esto ha sido importante, ¿no? Ahí pues se reza lo que es la oración de laudes de la mañana. Luego solemos abrir una palabra que el padre, puesto que la figura del padre es muy importante, les explica un poco la palabra, les pregunta qué les dice la palabra a ellos y luego se termina pues con el abrazo de la paz y la bendición del padre a cada hijo. Y luego también pues hay veces que, bueno, pues si ves que se han enfadado o cualquier cosa, oye, pues se han reconciliado los hermanos, o bueno, oye, ¿qué te ha pasado? ¿Estás inquieto con este tema? O ahora se casa uno, ¿qué tal llevas la boda? ¿O qué te preocupa, qué no te preocupa? Pues su padre le habla de la importancia de pues, que no se quede en lo material, por ejemplo, ¿no? De otras cosas más importantes. Y bueno, pues así un poco. Ahora es más fácil, cuando eran pequeños, pues entre que preparas la mesa con una cruz, una vela, te la soplaban, te la tiraban, pues ahora es todo mucho más fácil, ¿no? Cuando eran pequeños era más complicado todo. Decía tu marido que a partir del tercero fue cuando tuvo ese primer shock de a ver qué hacemos, porque nos superan en número, esta guerra parece que está perdida, claro. Hay muchas familias que se agobian y es entendible el agobio de cómo voy a poder cuidar yo de un hijo si a veces no me sé ni siquiera cuidar yo mismo o cuidar de mi marido. A mí me gustaría que pudieses, Paloma, dejar un mensaje a todas aquellas personas que no están abiertas a la vida porque no se sienten preparadas, bien por cuestiones materiales, bien por cuestiones de madurez. Es decir, ¿cómo les haces llegar ese mensaje que tú has manifestado como ese alégrate, no tengas miedo, a esa persona que no está dispuesta o no está por la labor de abrirse a la vida por esos agobios, esos miedos, esas incertidumbres, que a veces son incluso hasta entendibles? Sí, pues mira, para mí Carmen Hernández, que es la cofundadora con Kiko del Camino, sus catequesis que hablaban de la mujer siempre me han ayudado muchísimo. Y ella siempre decía que la mujer tenía el útero, que es la fábrica de la vida. Entonces, para mí, realmente, o sea, que las mujeres tengamos la fábrica de la vida y la rechacemos, a veces me duele, ¿no? Porque no saben el don tan preciado que es el poder engendrar vida. Es verdad que vivimos con un engaño tremendo de la sociedad, de que un hijo cuesta tanto, o que, bueno, el trabajo, estamos asumidos al trabajo, es todo se hace un mundo y tienes un hijo y parece que le tienes que llevar a judo, a boxeo, a 1000 cosas. Mis hijos han hecho el deporte que han querido, pero tampoco
tampoco les he llevado 1000 cosas y si no podían, pues no se puede, no pasa nada y no son infelices. Yo veo a mis hijos felices, ¿no? Que tampoco hay que dar caprichos absurdos a los hijos, ¿no? Y bueno, pues yo lo único que me sale decir es que no tengan miedo realmente, ¿no? Que tener un hijo es lo mejor que le puede pasar, que es algo natural y que realmente pues que tenemos esa fábrica de la vida que nos la ha regalado el Señor y que no la rechacemos. Yo quería apostillar aquí, además de lo que ha dicho Paloma, que es verdad, entendemos perfectamente que haya una cautela, un rechazo al tema. Pero nosotros, la Iglesia, a través de la palabra y de los sacramentos, como un don del Señor, nos ha enseñado que se recibe mucho más de lo que se da. Nosotros de nuestros hijos hemos recibido muchísimo más de lo que hemos dado. Sí es verdad que hemos dormido poco muchas veces, aunque han sido bastante buenos por la noche, pero ha habido veces las enfermedades, los accidentes, las penurias económicas, tantas cosas como hemos tenido que al final, pero en todos los acontecimientos, todos detrás, ha habido una palabra de esperanza y un mirar al cielo. Por eso, bueno, pues, ¿qué decir aquel? Bueno, pues que escuchen la palabra de Dios, que les consuele el corazón y que les sane el corazón, que nosotros no somos mejores que nadie. Tu mujer Paloma destacaba la figura paterna, lo ejemplificaba en esa celebración, en ese rezo de los laudes del domingo. También la importancia que tiene la educación, ¿no? 15 hijos... Educar a 15 hijos es complicado, educar a uno es complicado, educar a 15 sobre todo porque la educación es muy personalizada. Es decir, yo entiendo que incluso el mundo en el que vivía el primero de los hijos ha sido distinto del mundo. Es decir, a lo mejor en uno no había teléfonos móviles y en el otro ya estaban con las pantallas que parecían esos televisores. Yo no sé vosotros, Paloma, en tu caso, cómo habéis ido adaptando esa educación o esos mensajes que vosotros, porque además también te pillan a ti mayores y no estás con el mínimo ánimo con 20 y pocos que ya con 30 y largos. En tu caso, ¿cómo habéis sido capaces de ir adaptando esos mensajes, esa educación, o cómo habéis ido haciendo que los hermanos mayores fuesen también partícipes de la educación de los más pequeños? Sí, eso pasa en una familia tan grande. Al final, los hermanos mayores a veces se equivocan, muchas veces pensando que pueden educar a sus hermanos. Pero es verdad que, claro, del primero al último, creo que hay 22 años, ¿no? Yo creo que sí. Hay 22 años y claro, cuando yo tuve mi primer hijo y él empezó con la adolescencia, yo creo que no había móviles todavía, ¿no? Y bueno, pues a mí los móviles no es lo que más me gusta del mundo mundial, la verdad. Solamente me gusta para tenerles vigilados, la verdad. Pero porque tienen muchos peligros, ¿no? Eso está muy bien, pero tienen muchos peligros. Y bueno, pues es que... pues un poco viendo la sociedad, pues les vas educando según ves lo que hay, porque los móviles te dicen que está muy bien, pero tienen muchos peligros, les tienes que decir, pues bueno, qué páginas pueden ver, qué páginas no pueden ver, películas, series, todo eso, ¿no? Entonces, bueno, eso un poco pues ha pasado con casi todos, ¿no? Pero sí es verdad que bueno, yo particularmente me he visto muy ayudada por Luis Ángel, aunque ha viajado muchísimo, pero ellos siempre han tenido claro que el padre era la autoridad. Y luego mis hijos, los mayores, también pues me han ayudado muchísimo en muchos temas, ¿no? No solamente de organización de la casa, sino, pues, oye, si uno tenía un problema, que... yo qué sé, imagínate, empezaba a fumar un cigarrito joven, pues el otro le decía, oye, y no fumes todavía, que no sé qué, que no le va a gustar a mamá, o lo que sea, ¿no? Te pongo un ejemplo tonto, ¿no? Pero como esos, pues hay muchos, y es verdad que al final tener hijos mayores muchas veces es un consuelo, y ahora, pues, por ejemplo, pues que hay varias embarazadas, pues entre ellas ayudan, oye, y ahora no te preocupes, que ahora va a venir esto, y luego no sé qué, y ahora prepara la canastita, y ahora, pues se van ayudando, ¿no? Y bueno, pues yo veo que es una gracia tener muchos, porque no es lo mismo tener uno que muchos, ¿eh? Porque al final tienes uno y le consientes de todo. Y otros, pues al final tienen que saber que todo es de todos.
¿sabes? Entonces les ayudamos a compartir todo. Luis Ángel. La verdad que la educación nosotros, quiero decir, no hay una... Hemos hecho lo que hemos podido y muchas veces lo habremos hecho mal, seguro que sí. Hemos tenido los hijos nos han ido mostrando cada día la historia, con nuestros hijos nos ha ido mostrando cada día cómo teníamos que actuar. Cierto es que hoy podemos decir que todos son buenas personas y que se quieren y que tienen una relación, o sea, la gente muchas veces me lo han comentado, que se extrañan o les impresiona, por decirlo así, cómo nos relacionamos entre nosotros. Porque somos una piña. Porque yo con mis hijos, ahora mismo, sobre todo con los mayores, tengo una confianza realmente que no es normal. Yo veo otros compañeros míos de trabajo que hemos hablado mucho de esto, con problemas con los hijos y tal. Bueno, esto es un don que viene del cielo. Yo creo que eso lo hace la propia familia. Lo hace la propia familia. Y ya que Paloma ha nombrado a la Virgen María, yo tengo que nombrar a San José, al custodio de la fe de sus hijos. O sea, sinceramente, para mí, esta figura de San José, que la he descubierto tarde, la he descubierto tarde, no ha sido, pero he descubierto a San José tarde, como tantas veces en sueños he recibido una iluminación, yo también, si no en sueños, en la oración he recibido una iluminación, y cómo ha estado pendiente, o sea, él se fue pronto, no sé cuánto me quedará a mí. Esperemos que mucho, lo que Dios quiera. Sí, pero quiero decir que sí, San José ha sido muy importante para nosotros, para mí, en este último tiempo. Y la educación, pues sí, evidentemente, pues hemos tenido problemas de educación, problemas de rebeldías, adolescencias complicadas. Bueno, es que habéis tentado la estadística, me refiero, o sea, adolescencias con 15... Eso es, complicadas, problemas con un chico que no llega, luego son muy deportistas, algunos jugaban al rugby y bueno, pues el tercer tiempo pues lo prolongaban hasta la mañana siguiente y claro, era un no dormir. Mira Paloma para arriba, ¿eh? Claro, porque una vez tienes un hijo ya nunca duermes tranquilo, ¿no? Hasta que no entran por la puerta de casa el último ya no se duerme tranquilo. Yo desde luego, pues soy un búho, pero... Este duerme tranquilo. Ya hasta que no oigo llegar al último. No descansa. A mí, Paloma, me gustaría, y ya vamos terminando esta entrevista, también que me contases tú si en algún momento has tenido alguna aspiración frustrada por los hijos. No sé si en el ámbito laboral o incluso en el ámbito personal, que te vistes desbordada con 15, yo quería tener una familia de 3 para vestirlos a todos iguales, y era con 15, es que no hay modelos en la tienda para vestirlos a todos iguales. Si has tenido esa sensación alguna vez de frustración o incluso de estar absolutamente desbordada de ¿por qué tantos? A ver, cuando tenía a los pequeños que se llevaban a los mayores, perdón, que se llevaban muy poquito, pues es verdad que el trabajo físico muchas veces era pues eso, de no parar en todo el día. Es verdad que yo creo que tengo una fortaleza fuera de lo normal, aunque ahora ya no tengo la misma fortaleza, y he podido con todo y nunca me he quejado de nada, es verdad, ¿eh? Pero bueno, eso lo he aprendido de mi madre. Eso, mi madre es que esa era especial también. Pero bueno, el caso es que yo no me siento frustrada para nada, todo lo contrario, me siento una mujer muy realizada, habiendo tenido tantos hijos, y no cambiaré absolutamente nada de lo vivido, y hemos pasado situaciones de sufrimientos, lógico y natural. ¿Por qué? Pues porque al final todo ha estado bien hecho. Y el otro día que cumplíamos 41 años, eso le decía a mi marido. He estado pensando a ver si dijera yo, oye, pues mira, si a lo mejor, mira, hubiera llevado más a clase de inglés a los niños. Pues no. No, todo está bien hecho. No me siento frustrada para nada de lo que he vivido. ¿E incomprendida? Es decir, ¿alguna vez has tenido, no sé, te has mirado raro cuando has dicho, yo es que tengo 15 hijos y te has mirado raro y te has sentido incomprendida? Sí, es que a mí me da igual, como me miren, quiero decir.
Sí, no, cuando yo iba al colegio con los niños, pues las mamis se metían conmigo, pero yo un día le dije a una, digo, yo me meto con usted de lo que usted hace y tal, bueno, pues respéteme. Pero, o sea, no es que me dé igual el resto del mundo, para nada, ¿eh? No me da en absoluto igual, pero... No lo que hace bien, sordera selectiva. Exacto, no es mi problema que hablen mal de mí, o sea, yo he sido feliz con mi vida. Paloma Carmona, Luis Ángel Soler, claro, cuando se juntan ya con una primada, cuando todos ya tengan hijos, eso tendréis que cerrar el Estadio Santiago Bernabéu. Ya para juntar. Vamos. Sí. Bueno, no el Estadio Santiago Bernabéu, pero nosotros el día 1 de enero, como no nos podemos reunir en ningún sitio, vamos a un colegio. Entonces comemos todos, los descendientes directos de mis padres, porque estamos hablando de que nosotros tenemos 15 hijos, pero los descendientes directos de mis padres son 275, quiero decir, los 9 hijos de mis padres con sus... Hay uno que es cura, que ha sido un misionero, uno que es cura, Antonio, pero el resto estamos casados todos, uno tiene 13, otro tiene 12, otro tiene 9, otro tiene... Bueno, pues esto es. ¿Cerráis un colegio? Entonces, hay un colegio que nos cede el colegio, en el comedor del colegio comemos todos los hermanos, esto es una tradición que viene ya de mis padres, comemos todos los hermanos juntos y nos hacemos una foto que parecemos un pueblo, somos, pues a lo mejor no, de los 257 pues solo podemos ir 200, pero eso es por la parte de Soler, pero la parte Carmona nos vamos a la parroquia, y en la parroquia que son 135, ¿no? 130 yo creo, sí. 130 los descendientes directos de mis suegros, de José Antonio y Marieli. Entonces, y el día de Navidad, todos los días de Navidad, vamos a la parroquia y hay otra foto ahí con 235, pues a lo mejor asistimos 120. Esto es la realidad de lo que vivimos nosotros. O sea, aquí hemos visto algunas fotos de algunos de ellos. No sé si hemos llegado a ver 200. Bueno, ahí... estos son los... Sí, esa es mi familia. La familia de... La mía. Sí, ahí estamos en la parroquia. Y esa es la estos tuya. son los... Eso es en el colegio, madre mía. Puf. Esto es. Madre mía, para dar de comer a todos esos, ¿eh? Bueno, pues nada, muy bien, ¿eh? pues comen, ¿eh? Comen. Sí. Y eso, Paloma, queremos hablar de cómo os organizáis en casa a lo largo de esta entrevista, ¿eh? No hemos hablado de cómo os organizáis. Muchísimas gracias por haber venido los dos, me lo he pasado muy bien, sois todo un ejemplo. Además, en un día como hoy tan importante, tantas maternidades que no llegan a término, muchas veces por miedos, vosotros sois un ejemplo de que hay que alegrarse y que, como ha dicho tu marido, no hay que tener miedo. Muchísimas gracias, Paloma, Luis Ángel, por contarnos vuestra historia y por ser ejemplo de tantas personas. Gracias a vosotros. Y